Buenos días, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel desde Mexicali, Baja California, siendo las 2:30 de la mañana. Se me fue el sueño, voy a aprovechar el tiempo. Quiero hablarte a ti como público en general de la evolución de los apóstoles de la luz del mundo, que comenzaron como siervos y terminaron como divinidades. Fíjense, hermanos y amigos, que yo tengo rato estudiando esta secta, pero no por gusto, por hobby, sino por el contacto que el Señor me ha permitido tener con ellos desde allá de Colima y en otras situaciones, ¿no? Un saludo para todos los miembros del grupo. Pocos saben eh, cómo han evolucionado la familia de los Joaquines, desde siervos hasta divinidad. Mira, brevemente te voy a comentar. Empezó el señor Aarón Joaquín o Eusebio Joaquín en su tiempo a celebrar su cumpleaños. El hombre se bautizó 3 o 4 veces y empezó a celebrar su cumpleaños y obligó a todos sus consiervos pastores a que le celebraran, ¿no? Hicieran una peregrinación. Empezó la exaltación por el asunto de su cumpleaños. Le llamaban el siervo de Dios, un título muy honorífico que cualquiera de nosotros puede tener si en verdad eres siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Pasó después a ser apóstol, y esto de autoproclamarse apóstol fue un desarrollo, como lo podemos ver en su propia historia. Él ni siquiera conocía la Biblia, se bautizó varias veces, y esto de llegar a autonombrarse apóstol fue un desarrollo en su mente, los sucesos de su vida, ¿no? Después pasó a ser una especie de señor, dueño de la iglesia, después pasa a ser una especie de rey, se le empieza a llamar la familia real, pero no paran ahí. En el tiempo de Samuel, de señor y luego rey, pasaron a ser ángeles, querubines, se fueron, que eran los dos querubines, y finalmente llegaron a la cumbre de la cúspide, a la cumbre de la montaña, autoproclamarse seres divinos. Esto raya en lo ridículo de que haya un hombre en la tierra que tenga pretensiones divinas. Y son doctrina, es un espíritu que trabaja, se maneja este asunto entre dientes. Pero mira, la verdad es que el señor Eusebio Joaquín en su tiempo, pues era un completo ignorante de la Biblia y tuvo contacto con la Biblia como todos los predicadores y los movimientos contemporáneos se han acercado al libro sagrado para ahí basarse para hacer doctrina. Cuando yo empecé el grupo de los falsos apóstoles de la luz del mundo, estaba yo en la etapa de investigación. Mi amigo Fer Franco me hizo llegar un PDF escrito por René Rentería. Yo lo leí con atención, soy un investigador, quería saber qué decían ellos de su propia historia. Pues vaya sorpresa, resultó que en el grupo Gerardo Ortiz, Aminadab Guzmán, empezaron a decir que ese libro no valía, que ese libro no lo había escrito la Iglesia de la Luz del Mundo. Y claro, en un PDF no se puede demostrar porque no venía completo, no venía todo el libro, ¿no? Afortunadamente yo estuve a la búsqueda del libro en papel y lo encontré. Tengo en mis manos los hechos del apóstol Aarón Joaquín. Fíjese que ni siquiera los miembros de la luz del mundo conocen su propia historia. Son pocos los miembros, por supuesto, que saben que hay una historia escrita que después fue negada, fue reescrita. Yo le preguntaba a Fer, oye Fer, ¿cuántos libros han escrito de su propia historia? No sé, dice, deben haberle escrito 3 o 4 veces. Ya descubrí que yo quería llegar al fondo, ¿no? No, este libro, escrito por René Rentería, La Luz del Mundo, Historia de la Iglesia Cristiana, la primera edición son 5,000 ejemplares, agosto del 97, me llamó mucho la atención que lo lanzaron cuando estaba el escándalo de Samuel
Joaquín. Hicieron varias cosas en ese tiempo. Lanzaron este libro de René Rentería. También estaba en gira aquel monseñor Guillén, que supuestamente se había convertido al Evangelio Luz Mundano, y lo traían de gira en gira diciendo que Samuel era apóstol cuando las víctimas de sus violaciones estaban haciendo los reportajes simultáneamente, denunciando los abusos de Samuel, ¿no? Y la estructura de las vestales que le conseguían señoritas, etcétera. Entonces me doy cuenta que esta historia ahora la quieren negar, y por supuesto que la gente de la Luz del Mundo, los nuevos, desconocen totalmente la existencia de este libro. Porque aquí se echa de ver cómo Samuel se va creyendo apóstol en un desarrollo mental, en un desarrollo cuando ya se siente empoderado, cuando ya tiene gente, se autoproclama apóstol, y el mismo libro lo dice, de repente descubre que es apóstol, ¿no? Y cuando muere, hay un capítulo que se llama La Sucesión, donde le deja el hueso apostólico a Samuel. Esto lo reescribieron en su historia moderna, que la historia reescrita tiene muchos capítulos idénticos, pero la parte de la sucesión la quitaron, por supuesto, porque ahora manejan que su papá no le dejó nada, sino que fue por revelación de Dios, etcétera, etcétera. Pero ese no es el tema. Lo que yo te quería leer era simple y sencillamente la forma en que, según la propia historia de ellos, Aarón Joaquín tiene contacto con la Biblia. En la página 44 dice: ¿qué cambios se observaron en esta pareja? Su esquema de actividades se modificó sustancialmente. La señora Elisa asistía con regularidad a la casa de oración, auxiliaba en lo que podía a los hermanos, ayudas en efectivo, ropa para los necesitados, participaba en el aseo del templo, aprendía himnos y memorizaba textos. El señor Joaquín, está hablando del primer pseudoapóstol, también auxiliaba con sus óbolos y en sus limitados ratos de ocio cooperaba en actividades sencillas como escribir a máquina los himnos que se acostumbraban cantar en los servicios religiosos. ¡Qué satisfacción! Cuando tuvo en sus manos su propia Biblia y su propio himnario, pues pensaba que eran uso exclusivo del pastor, y que lo llamaran hermano en lugar de su grado militar era un privilegio. Una noticia importante fue la explicación del hermano Francisco Borrego, o sea, el pastor de ahí, ¿verdad?, quien a pregunta expresa del señor Joaquín sobre el origen y la razón social de esa organización religiosa, la respuesta fue que a esa comunidad se le conocía como la Iglesia Cristiana Espiritual, y como pastor general, él tenía bajo su responsabilidad las iglesias de San Pedro de las Colonias, Coahuila, Gómez Palacio, Durango, Torreón y algunos grupos circunvecinos. Bueno, mi comentario es que obviamente yo no necesitaba leerlo, pero yo sé que Aarón Joaquín, como todos los líderes religiosos contemporáneos, siendo unos perfectos ignorantes, tuvieron contacto con la Biblia y de ahí bebieron, de ahí aprendieron, y aprendieron no solo de la Biblia, sino del predicador que le tocó hablarles del Evangelio, y punto. No hay tal cosa que la Biblia estaba muerta y vive cuando yo nací, y que en el año 1926 la Biblia estaba muerta. Si estaba muerta, ¿por qué la recibe? ¿Por qué la empieza a conocer? ¿De dónde bebió él? ¿De dónde sacó todos sus conceptos? Ese es un tema interesante. Yo quiero decirle a todos los que nos escuchan, cualquier predicador que se diga que está encima de la sagrada palabra de Dios es un chiflado. Solamente te leí lo que es obvio, y lo que sigue siendo obvio cuando Montemayor cita la Biblia y dice que nadie la puede entender más que él, porque a él se le explicó un apóstol. ¿Quién? Dice él, nuestro padre en la fe. Nazón acaba de agarrar el hueso. ¿Qué padre en la fe puede ser Nazón,
un completo ignorante de las Sagradas Escrituras y del sentido común, para que diga que es el padre de, por ejemplo, de Montemayor, ¿no? Este es un decir, este es parte de la trama sectaria que quieren hacerle creer a la gente. Y antes de Nazón estaba Samuel. Yo no sé si también era padre. Creo que sí, Samuel es más propiamente dicho, fue padre de Montemayor, porque él conoció, Montemayor conoció esta secta cuando estaba Samuel. Él mismo da testimonio. Y antes de Samuel, Aarón estaba allí, que por cierto, cuando ha habido cambio de apóstoles, pues los más viejos dicen, no, mi padre era Aarón, este es Samuel, y le hicieron guerra. Lo mismo dicen ahora mucha gente que considera que era mucho más sano lo que se predicaba en la Iglesia de la Luz del Mundo, a cuando sube este Nazón orgulloso, ingenuo, altanero, que empieza a quitar letreros, santidad a Jehová, y empieza a poner NG, sus iniciales en los templos. No tengo por qué ponerte aquí imágenes, tú ya sabes, y los miembros de la Luz del Mundo saben de la decadencia que hizo Nazón y de la revolución. Cuando en los tiempos de Aarón, por ejemplo, salían a gritar, somos de Aarón, somos de Aarón, o en los tiempos de Samuel, somos de Samuel. Pero Nazón se encumbró a sí mismo y hizo que la gente marchara gritando, somos de Nazón Joaquín. Exactamente terminó haciendo lo que Pablo prohibió. Algunos dicen que soy de Pedro, otros dicen que soy de Pablo, y la pregunta del apóstol es muy sencilla. ¿Murió Pablo por ustedes? El único que merece la honra, la gloria, la alabanza y que te ha salvado, que te ha limpiado de tus pecados, se llama Jesucristo. La gente de la luz del mundo entienden lo que estoy hablando, pero están envueltos en un sistema doctrinal falso, y sobre todo ellos saben que van a perder mucho, van a perder familiares, van a perder crédito, van a perder los miles de dólares que han invertido en esta secta. Pero lo que yo te quería decir es cómo evolucionaron estos señores de ser siervos. Fíjate, aquí está la progresión. Algún día voy a escribir algún documento para que se sepa de forma documentada y seria la trayectoria y la decadencia de esta organización religiosa, que ahora está en un terrible escándalo, porque primero empezó con el cumpleaños, la exaltación de este Aarón, quien era llamado el siervo de Dios, después fue llamado apóstol, después pasó a ser una especie de señor, un rey. Esto de ser señor y rey y apóstol se intensifica con Samuel. Yo he mirado videos donde Samuel habla como si fuera un rey, sus hijos unos príncipes, ¿no? Y toda la gente le venden esta idea. La familia real se le llama, ¿no? Pero no paró ahí. De ser señores y reyes pasaron a ser ángeles. Empezaron a decir, soy el ángel fulano, soy el ángel de Apocalipsis 10, soy el querubín que estaba a un lado. Y finalmente, y era inevitable, llegar a la cúspide y autoproclamarse divinos. En el tiempo de Samuel, hubo un pobre predicador, Guillermo Vitorín, que hizo un intento de divinizar abiertamente a Samuel Joaquín, y conforme yo he estado estudiando, me doy cuenta que estas son doctrinas que se van fraguando entre dientes. No te lo dicen abiertamente, pero este se atrevió a tratar de hacerlo un punto doctrinal, pero cuando la cúpula miró que el público en general protestó, pues se le echaron encima y lo hicieron que se retractara. Pero mira, es lo mismo que hace el anticristo. El anticristo primero se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, quiero que notes la progresión, para al último sentarse él en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Aparentemente atacaba todo lo que se llama Dios o que se adora, para finalmente decir, no, el verdadero Dios soy yo. Todo está escrito ahí en la palabra de Dios. Pero es algo increíble cómo
Yo sé que es un espíritu que está trabajando y finalmente son delatados. La Biblia dice, la soberbia de tu corazón te engañó. Tú eres un hombre y no Dios, pero pusiste tu corazón como Dios. Esto se da en los que están alrededor de un líder carismático, empoderado, con millones de dólares. No faltará el líder salamero que quiera adular al líder principal. Si no entiendes la palabra salamero, te lo voy a traducir al lenguaje común. Lambiscón, eso quiere decir salamero. Lamebotas, que empiezan a adular al líder. Ya te dije la progresión de un simple predicador que tiene en sus manos por primera vez una Biblia, pasa a ser siervo de Dios. Eso es posible, tú puedes ser un siervo de Dios. Pero de ahí se autonombró apóstol, después llegó a ser señor de la iglesia, después una especie de rey religioso. Samuel Joaquín hereda esta manía de hacerse rey, de hacerse culto alrededor de su persona, él mismo, propiciar eso, pero siempre son los líderes salameros los que van encumbrando al líder, y no dudo que dentro de la organización Luz del Mundo hubo hombres y mujeres y predicadores que protestaron. El pastor Adán Reyes, que ha sido perseguido por protestar por los excesos de los Joaquines, y otros, que para mencionarlos necesito documentarme un poco mejor. Pero gente que protestó. Guillermo Victorín hizo su tirada y quiso lamerle las botas a Samuel, proclamándolo públicamente como si fuera divinidad. Pero no solo él, sino todos los hermanos que están ahí, los padres de familia que tienen su Biblia en la mano, leyendo Isaías 9:6, sabiendo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo y no a Samuel Joaquín, todos le decían amén, amén. Es muy conocida el gran espectáculo ridículo que hizo Guillermo Victorín y su posterior retractación. Te voy a poner el pedacito para los que no conocen el tema. ¿Quién le está dando estos títulos, hermanos? A ver. Y se llamará su nombre ¿cómo? Admirable. ¿Qué más? Consejero. ¿Qué más? A ver. Vamos a quitar esto de la Biblia, porque esto no. Esto no. Esto va a provocar mucho escándalo. Esto va a provocar muchísimo escándalo, hermanos. Que nos oigan decir que Samuel, oigan bien lo que les voy a decir. El hermano Samuel Joaquín es llamado Dios fuerte en medio de su pueblo. Va a ser una bomba que va a explotar y va a causar mucho. Pero se lo estamos dando a nosotros, hermanos. ¿Quién le está dando estos títulos de grandeza? ¿Es Dios? ¿Cómo se siente el pueblo cuando está su siervo? ¿Cómo nos sentimos, hermanos, ahorita? ¿Seguros? Y que venga Satanás. Esto va a ser una bomba, dijo. Pues sí, la bomba le tronó a él cuando Samuel y la cúpula se dieron cuenta del escándalo en internet, porque oiga, declarar a Samuel Joaquín Dios fuerte en medio de nosotros es una estupidez, es una tontería, es una torcedura, es una aberración. Perdone, pero esa es la verdad. Entonces dice él, que venga el diablo. No vino el diablo, vinieron los líderes y le llamaron la atención que aunque la cosa se siguió manejando bajo el agua entre dientes, de todo modo la declaración, esta torcedura de Isaías 9:6, lo hicieron que se retractara. Ahora finalmente, que muere este Dios fuerte, imagínense usted, este Dios fuerte está en la tumba engusanado.
No sé si quedarán sus huesos o lo momificaron, pero no era ningún Dios fuerte. Pero el tope de lo que aspira a ser la familia Joaquín o la dinastía joaquinita es la divinidad. Y te estoy demostrando los excesos y sé que muchos de la luz del mundo estarán de acuerdo en esta progresión que les he dicho. En otro video, en algún escrito, voy a documentar bien esta progresión. Quiero que sepas que han caído, están sumidos en la oscuridad, pero son responsables los pastores salameros, los perros soñolientos, porque los perros son en la Biblia símbolo del profeta, y dice el profeta, perros soñolientos, perros lagañosos, no miran lo que está pasando. No habrá faltado, creo, en medio de ellos, algún pastor o alguien que le dijera, espérate, estamos torciendo la Biblia. Por más carisma que tenga nuestro líder, ¿cómo va a ser Dios fuerte en medio de nosotros? ¿Cómo va a ser un ángel, un querubín? Estás chiflado. Los pocos que han protestado han sido acallados, y yo sé que hay gente de la luz del mundo que me está oyendo, no tengo nada contra ellos, pero abran los ojos, vean la progresión, vean la decadencia. ¿Habrá algún video donde a Nazón se le declara divino? Sí, sí lo hay. Mira lo que dice el hermano Luis Carlos Reyes, cuando un mozalbete, parece ser una reunión de jóvenes, donde usa la cita de Colosenses 2, verso 9, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Evidentemente se refiere a Jesucristo. Pero a este mozalbete yo no sé si también lo hicieron que se retractara, yo no sé quién será. El caso es que todos los muchachos y muchachas de la luz del mundo que no leen la Biblia dijeron, amén, amén. Entonces, de querubines pasaron a ser dioses. Escucha. Esto es lo que ellos han aprendido desde su niñez, no conocen nada más. Para ellos, esa persona es 100% bendito, libre de todo pecado. Y para algunos de ellos es Dios mismo en carne. Es Dios, como dicen, y les voy a tocar un pedazo de video para que vean cómo se enseña de los púlpitos, que en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Con toda certeza decimos, Nazón Joaquín, ¡Aleluya! llamado por Dios, para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Bueno, no sé si sea Doraim este mozalbete, tiene que ser alguien prominente para que lo dejen hablar delante de una magna reunión de jóvenes, pero no hay ningún joven de la luz del mundo que le diga, espérate, aquí no se refiere a tu papi, si es que es a Doraim, no sé quién sea, aquí se refiere a Jesucristo. Es increíble cómo los líderes de la luz del mundo tuvieron contacto con la Biblia y hoy se creen dueños de la Biblia y dicen que la Biblia no sirve para nada sino las explicaciones de Nazón o del apóstol en turno. El que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Cualquier cualquier lector ecuánime puede leer, se lo dijeron a los 12, no estaba ahí Eusebio, tampoco Nazón, y se trataba de visitar ciudades. Se lo dijeron a los 70, ni siquiera es para Pablo, ni siquiera es para Bernabé. Es que tú no puedes violar las escrituras, agarrar un texto y hacerlo decir lo que a ti te pegue la gana. Porque al final de cuentas, de todos modos, todos ellos hacen uso de la Biblia y la Biblia no la escribieron ellos. Evidentemente, ¿no? Pero yo te quiero leer ya para finalizar el comentario de esta progresión, esta evolución hasta llegar a hacerse divinos, el texto.
Y quiero que lo apliques así, total, como se lee. Y me digas si está correcto lo que dice este mozalbete, y que todos los jovencitos, los mundanos, hacen así con su pañuelito, porque ellos no conocen la Biblia ni les interesa lo que digan los Joaquines. Colosenses 2, verso 8, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. 2 puntos, porque en él, en Cristo, no en Nazón, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. 2 puntos. Fíjate que este texto se ha usado mucho por el unicitario tradicional, diciendo que toda la divinidad se metió en Cristo, en ese cuerpo. No es lo que el texto está diciendo. Está diciendo el texto que todo lo que los colosenses, todo lo que los hombres, tú y yo, podamos recibir de la divinidad, está contenido en el cuerpo de Jesucristo, porque Él dio su vida, porque Él es el pan, porque Él murió, resucitó. Te lo dice el contexto. No te está diciendo que toda la divinidad se encerró en un cuerpo. Eso te va a traer problemas si lo dices así, porque entonces la divinidad estaba encerrada. No, cuando habla de plenitud, que habita en el cuerpo de Cristo, te está diciendo, tú lo que necesitas es a Cristo. La divinidad lo da todo en Cristo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y en él estáis completos. ¿En quién? En Cristo. A ver, 1, él es la cabeza de todo principado y potestad. 2, esta es la plenitud, pues te la está describiendo. 2, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. 3, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. 4, fíjate la plenitud de lo que recibes en Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados. 6, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola en medio y clavándola en la cruz. 7, y despojando los principados y las potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados, lo cual es la sombra de lo que había de venir, mas el cuerpo es de Cristo. Todo lo que la divinidad le puede dar al hombre está contenido en el cuerpo de Cristo. Esta es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aplica esto a Nazón. Si en Nazón habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, dice el mozalbete, Nazón Joaquín, llamado por Dios para que en él habite. No dice para que en él habite, aquí dice en Cristo habita. O sea, la plenitud, la vida y la obra que él hizo, al dar su sangre, su vida por ti, la plenitud la puedes obtener en el sacrificio de su cuerpo. Es lo que está diciendo el texto. Finalizo con la ridícula teología de la luz del mundo, si tomamos las palabras del mozalbete como buenas. No sé si le llamaron la atención. Y esta pregunta va para ti que estás en esa iglesia oyendo estas tonterías. A ver,
Verso 9, porque en Nazón habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En Nazón estás cumplido. Nazón es la cabeza de todo principado y potestad. En Nazón te circuncidaron con el despojamiento del cuerpo de los pecados. Nazón murió y resucitó, y cuando murió tú fuiste con Nazón juntamente sepultado con Nazón en el bautismo, para que así como Nazón resucitó, verso 12, también por la fe en Nazón, tú te levantes de los muertos como Nazón se levantó de los muertos. Y como Nazón se levantó, verso 13, a vosotros que estaban muertos en pecado, como tú estabas muerto en pecado, Nazón te vivificó juntamente con él. Nazón te perdonó todos los pecados. Nazón rayó la cédula de los ritos que nos era contraria. Y Nazón, cuando fue clavado en la cruz, Nazón, pues él por la plenitud de la divinidad que hay en su cuerpo, Nazón clavó en la cruz. Nazón despojó los principados y las potestades y los sacó a la vergüenza. Nazón triunfó sobre todos los principales y potestades en sí mismo. Así que nadie te juzgue porque en Nazón estás completo. Barbaridades, hermano. Barbaridades de esta gente. Invito a todos los de la luz del mundo que así como Eusebio Joaquín por primera vez tuvo una Biblia en sus manos y después degeneró, invito a que si tú tienes tu Biblia en tu mano, escudriñes la palabra de Dios, porque en el día del juicio no vas a ser juzgado por lo que Gamaliel dice, o Nazón dice, o Eusebio, o lo que Samuel decía. La palabra que yo os he hablado, dijo Jesucristo, ella os juzgará en el día postrero. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Miembro de la luz del mundo, sé que te he hablado duro, pero te hago responsable de torcer las escrituras y de creer a estos engañadores en lugar de creer al Cristo que emana de las escrituras y que no nos ha dejado huérfanos, sino está el Espíritu Santo de Dios para guiarte a ti y a mí a toda verdad. Pero escudriña las escrituras, porque en ellas os parece que ustedes tienen la vida eterna, pero las escrituras son las que dan testimonio de Jesucristo. Dios te bendiga.